Jaire Macetay. Buenas tardes, alumnos. Vamos a avanzar un poco en nuestro desarrollo de temas de la tercera declinación que nos compete este año a uno de los temas nuevos por los cuales se declinan los sustantivos de tercera, que es el tema nasal. Hasta ahora vimos los sustantivos en labial, gutural y dental. ¿Qué se llaman? Estos tres conforman el grupo de los que son temas mudos, porque las letras labiales, guturales y dentales, beta, pi, fi, kappa, gamma, ji, delta, tau, zeta, se llaman letras mudas, es decir, que necesitan sí o sí una vocal para que yo entienda cuál de las letras estoy pronunciando. Lo que vamos a avanzar ahora, el siguiente grupo, se llama los temas sonoros. Y dentro de ese tema sonoro, el primero que vamos a ver es el tema nasal. Recuerden que este video véanlo preferentemente cuando ya tengan toda la teoría copiada en el cuadernito. Va a ser quizás un video largo porque tenemos que ver varios modelos, como ustedes vieron en el cuadernito. Tenemos que explicar la relación entre el tema nasal y los adjetivos que se declinan por este tema, que son los adjetivos de segunda clase no contractos. Y al final vamos a hacer un pequeño repaso con una oración para recordar lo que veníamos viendo, cómo se integra el tema nasal y cómo vemos algunos de estos sustantivos. Así que ustedes tienen la ventaja de por sí que el video lo pueden pausar todas las veces que necesitan, pero predispónganse a verlo con tiempo porque va a ser o un video largo o varias partes. Véanlo con el cuadernito y recuerden que pueden apuntar con lápiz, con tinta, en el cuadernito toda información que ustedes creen que les va a servir para después. También pueden pintar todo lo que ustedes necesiten para hacer más sencillo su trabajo. Bien, para empezar un poquito, vamos a repasar con esta frase. No es una oración, no tiene verbo, no tenemos mayúscula, simplemente es una serie de palabras para explicarle algunas cuestiones. Porque con el tema nasal vamos a ver un procedimiento nuevo que tenemos que explicar de qué se trata. Hai, oikiai, tes, alopecos. Dos palabras, cada uno con sus artículos. Acá hay una palabra que ustedes ya vieron en una de las oraciones, palabra de primera declinación, que significa casa. Vamos a recordar una pequeña ayudita. Los artículos me ayudan a saber caso, género y número. Esto yo ya sé que es nominativo, femenino, plural. Y este artículo también me indica que es genitivo, femenino, singular. Otra ayuda. Puedo anotar, una vez que busqué las palabras, arriba con lápiz para ayudarme a hacer la traducción. Acá yo sé que es fácil buscar porque esta es la desinencia de primera declinación y busco con las desinencias de primera. Vamos a mirar esta palabra. El artículo es artículo genitivo femenino singular. Por lo tanto, me dice que esta palabra está concordando. Mira el final de la palabra, os. Recuerdo. ¿Qué declinación tenía os como desinencia del genitivo singular? Solamente la tercera. Es la única que tiene genitivo singular en os. Por lo tanto, esta palabra ya es de por sí de tercera declinación. Hasta ahora ustedes vieron tres temas, labial, gutural y dental. ¿Cuál de esos tres temas, a ver, piensen un poquito con esta palabra, alopecos? ¿Cuál de esos tres temas va a ser esta palabra? Que antes de la desinencia os tiene una capa. Capa era letra labial, gutural o dental. Era gutural. Y yo sé que las palabras en gutural de tercera, en lugar de la capa, se van a buscar con qué letra. Con la xi. Entonces, el artículo me ayuda a analizar, la desinencia me confirma ese análisis, y la raíz me ayuda a buscar, junto con la desinencia, que me indica de qué declinación es la palabra. Os es de tercera. Ai solo puede ser de primera. Os con capa adelante solo puede ser gutural. Entonces, yo voy a buscar mi palabra y voy a intentar buscar así. Alopex. Porque esto es lo que yo sé. Que en lugar de la capa va a ir una xi. Porque es tema gutural. Bien, si yo me lanzo a buscar esta palabra en el ELADE o en el diccionario, no la voy a encontrar así. Sí voy a encontrar con xi.
Eso está bien, porque es una palabra de tema en gutural. Eso es correcto. Pero va a pasar algo más. Yo esta palabra en realidad la voy a ver así. ¿Qué diferencia hay entre la palabra que yo pensé que tenía que buscar y la que realmente me muestra el diccionario? La xi no cambió, es decir, que sigue siendo tema en gutural. Pero acá donde yo veo que hay una épsilon, lo encontré en el nominativo con eta. ¿Por qué pasó esto? Yo recuerdo que las palabras en gutural, la capa de la raíz chocaba con la desinencia sigma y por eso se producía xi. Pero ¿de dónde sale esta eta? Bien, si ustedes recuerdan, cuando empezamos la tercera declinación, hicimos un cuadrito general. Y en el nominativo del masculino y femenino decía que podían ser dos posibilidades. Tomar desinencia sigma o hacer algo que se denominaba tema alargado. Hasta ahora nosotros vimos que labial, gutural y dental para masculino y femenino nominativo singular, que es con el que se busca en el diccionario, hacían con desinencia sigma. Esta palabra alopex es una palabra de gutural que hace las dos cosas. Son esos casos especiales que nosotros vemos a veces. Toma desinencia sigma y hace además tema alargado. ¿Por qué les explico esto? Estoy tratando que ustedes relacionen un tema que ya saben, que es gutural, con algo que va a aparecer en la declinación en nasal, que es el tema alargado. ¿Qué significa tema alargado? La palabra tema significa raíz. Alargada quiere decir que pasa de breve a larga. Parece fácil. ¿Cuáles son las vocales breves en griego? Son épsilon y ómicron. Y por su parte están las vocales largas. Épsilon es una E breve, es decir, que se pronuncia E. Pero hay otra E de sonido en griego que es eta. ¿Por qué se llamaban largas? Porque literalmente se pronunciaban más largas. Esto era E, acá sería alopecos, y esto era E. Lo mismo pasaba con ómicron, que era O breve, y omega, que era O larga. Alopex. Así se pronunciaban originalmente. Por eso griego tiene dos formas de letras para E y O, una breve y una larga. Hacer tema alargado significa pasar una vocal breve a una vocal larga en la raíz. Si yo miro la palabra alopex y quiero buscar la raíz, es esta, alopec. ¿Cómo se hace el tema alargado? ¿Cómo se alarga? La última vocal de la raíz. Esta letra no, porque es consonante. Esta es la última vocal. La última vocal de la raíz yo la tengo que pasar de breve a larga. Entonces mi raíz me va a quedar así. Esto es alargar. La última vocal va de breve a larga. Quiere decir que si la palabra termina con épsilon, la tengo que pasar a eta. Después, como capa va a tomar desinencia sigma, entonces me va a quedar si. Y acá tengo dos cosas, sigma y tema alargado. Pero usualmente las palabras hacen una sola de estas cosas. O toman sigma, como veníamos viendo hasta ahora, o hacen tema alargado. Por eso esta palabra ustedes todavía no la habían visto en las oraciones. Esta palabra significa zorro. Esto es las casas del zorro. No la habían visto hasta ahora justamente porque hacía algo que todavía nos habíamos estudiado, que era el tema alargado. Pero nos sirve para explicar esta particularidad.
hay palabras que en vez de tomar desinencia sigma, alargan. Vamos a ver uno de los ejemplos de el tema ya que vamos a ver ahora en nasal. Los sustantivos de tema en nasal son aquellos que terminan la raíz con ni. Esa es la única letra nasal. A diferencia de labial, gutural y dental, que tenemos 3 de cada una, nasal siempre termina con ni, con esta letra. Esta es mi raíz. Ya le estoy diciendo. La raíz de la palabra ruiseñor. ¿Cómo yo tengo que hacer para alargar esta raíz? ¿Cómo la convierto en tema alargado o raíz alargada? ¿Cuál es la última vocal acá? Ómicron. La última vocal, no la última letra. Ómicron, la última vocal. Ómicron, ¿es breve o larga? Es breve. Para alargar, yo la tengo que pasar a omega. ¿Puedo pasar a eta? No. Epsilon es la E breve, eta es la E larga. Ómicron es la O breve, omega es la O larga. Siempre van cada una con la que corresponde. Entonces, ¿cómo yo alargo mi raíz? Pasando la última vocal de breve a larga. Y mi palabra me quedaría así. En donde está la breve, la última vocal, que es breve, la paso a la larga correspondiente. En este caso, donde está ómicron, la paso a omega. Y ahí estoy alargando. De esa manera se alarga la raíz para declinar. ¿Por qué saber esto es importante? Porque solamente se alarga en el primer caso. Solo puede alargarse en el nominativo singular, masculino o femenino. El neutro tampoco alarga. Pero ustedes lo más probable es que encuentren, por ejemplo, aedonos, que es el genitivo. El artículo les va a decir que es genitivo, la desinencia les va a decir que es genitivo. Esto es la raíz. Y cuando ustedes busquen, como pasó acá, no van a encontrar con ómicron. Y la omega es la última letra del diccionario, o sea que van a tener que ir un poquito más adelante para ver esta palabra, para encontrar. Por eso es muy importante darnos cuenta de por qué está cambiada la raíz. Porque la palabra como yo la encuentro en la oración no está así en el diccionario. Tiene cambios. Cambios que se producen por las mismas desinencias y la misma complejidad de la tercera declinación. Entonces, yo aprendí ya que para los temas en labial, gutural y dental, cuando toma sigma, hay cambios específicos. Ahora, para el tema nasal, yo no voy a tener que si termina en on, tome sigma. Pero sí voy a tener que, si termina en on con ómicron, la voy a tener que buscar con omega. Y me tengo que acordar de eso porque tengo que avanzar un poquito más en las hojas del diccionario hasta encontrar esta palabra. Vamos a ver la declinación modelo. Muy bien, entonces, ¿qué sabemos hasta acá? Tema nasal son los que terminan las raíces en ni. Recuerden que como el nominativo está alterado, vamos a mirar las raíces en el genitivo. Tenemos vamos a decir tres modelos para declinar el tema en nasal. Pero son modelos que además, como vimos con el ejemplo de Alopex, podemos tener casos particulares, así que atiendan muy bien a qué modelos miramos. Tenemos el modelo Aedón, Limen, Ris y acá yo agregué dos casos especiales, Agon y Men. Miramos el genitivo de Aedón, Aedón, Aedonos. Saco la desinencia os, me queda Aedón. Esta es mi raíz. Termina con ni, tema nasal. Limen, limenos. Desinencia os del genitivo, esta es mi raíz, termina con ni, tema nasal. Ris, rinos. En el genitivo miramos os, esta es mi raíz, tema nasal. Agón, agonos, os de desinencia, raíz, ni, nasal. Y men, que lo escribí con este color para distinguir de lo demás, men menos, esta es mi raíz, termina con ni, nasal.
Todos terminan la raíz con ni, así que estamos en tema en nasal. Para el tema nasal tenemos tres posibilidades, que son las que a mí me van a ayudar cuando yo me encuentre con los sustantivos para declinar. A ver, ¿por cuál de todos estos cuadros hago? Tengo que mirar bien cómo termina la palabra. Si termina en on, mi nominativo, es decir, como la busco en el diccionario. Si termina en o si termina en is y hace el genitivo en inos. Porque si aquí hubiera una delta, esto ya sería tema en dental. Pero acá no hay una delta, es nasal, es ni. ¿Y cómo se declina? A ver, esta es mi raíz, aedón. Vamos a empezar con el modelo en on. La copié en todos los casos al lado del artículo. ¿Cómo yo declino? Acá, ¿voy a tomar desinencia sigma? No. A diferencia de labial, gutural y dental, no tomo desinencia sigma. Para el tema nasal, van a ver ustedes que acá tenemos... miren, hablando de... es femenino ruiseñor, yo lo confundí con el masculino, bueno, me equivoqué en el artículo anterior. Vuelvo. Para el tema nasal tenemos solo masculino o femenino, no hay neutro de sustantivos. Así que, para el nominativo, modelo en on, yo no coloco desinencia sigma. No. ¿Cuál es la otra opción si no coloco en desinencia sigma? Hacer tema alargado. ¿Cómo alargo la palabra aedón? Miro, la última vocal de la raíz es omicron, es breve. La tengo que pasar a larga. ¿Cuál es la larga? Omega. Entonces mi palabra, mi nominativo va a quedar aedón, que es exactamente así como se busca, con tema alargado. ¿Cuántos casos se alargan? Solamente el primero. El primero me tiene que quedar... El primero me tiene que quedar en on con omega. Después yo cambio a on con omicron. Y así lo dejo en todos los otros casos. ¿Cuál es un error muy frecuente? Pensar que on es la desinencia, sacar y dejar el acusativo aed. Claro, porque, el vocativo. El vocativo no tiene desinencia, entonces no va a nada. No, on no es desinencia, es tema alargado. Significa que es la raíz con la última vocal cambiada, pero es la raíz. No es aed la raíz y on la desinencia. Esto es una terminación del tema alargado, pero no es la desinencia. Por lo tanto, si yo saco on y declino todo hasta aed, está mal. Yo tengo que colocar on con omega, on con omicron, y ahí en el acusativo aparece la desinencia, que yo voy a escribir con un color distinto para que se den cuenta, que es alfa. Entonces queda aedón, aedón, aedona, aedonos, aedoni, y sigo con el plural. Aedones, aedones, aedonas, aedonon y aedosin. Ahora sí, ni delante de sigma, como pasaba con dental, desaparece. Tacho. Entonces mi palabra va a quedar aedosi, finalmente. Por lo tanto, ¿cómo declino la palabra? On breve, ona, onos, oni, ones, ones, onas, onon, o sin. Ese es el modelo de declinación. Lo mismo pasa con el modelo en, solamente que donde va on, va en. Y como en es breve, ¿de qué letra? De eta. Entonces, acá en limen, si la palabra termina en, yo no puedo dejar limón al final, porque la que alarga de epsilon es sí o sí eta. Mi palabra va a ser limen, exactamente como se busca. Si yo quiero escribir limón, por ejemplo, lo voy a escribir con otro color para que se note que lo estoy haciendo a propósito. Si yo me equivoco y escribo limón,
porque estoy mirando este modelo y no estoy mirando el modelo en, como es mi sustantivo, miro acá. ¿Esta palabra es igual a la palabra que a mí me dieron en la consigna? La primera. ¿Es igual a la palabra como yo busqué? No es igual. Acá hay una diferencia. Entonces, esta no puede ser. Tiene que quedarme sí o sí el nominativo igual a la consigna. Si no, o la profesora mandó mal la palabra o estamos declinando mal. Entonces, ¿cómo empiezo? Con tema alargado. En. Después lo paso a breve. Limen con epsilon. Les hago una aclaración. Algunas veces el vocativo también alarga el tema, pero eso ya depende de las palabras y no cambia absolutamente en nada. En. Largo, en, breve. Sigo con en todos los demás casos. Lo mismo que con aedón, yo no puedo sacar esto como si fuera desinencia y dejar lime o lima, por ejemplo, en el acusativo. No, sí o sí tengo que cambiar de en a en breve y dejarlo todos los casos. Y ahí recién estoy en condiciones de agregar la desinencia. A, os, y, plural, es, as, on, sí, y va a pasar lo mismo. Voy a tener que tachar sigma, ni delante de sigma. Y me queda limesi. Entonces, mi palabra es limen, limen, limena, limenos, limeni, limenes, limenes, limenas, limenon, limesi. Sí o sí, hay dos cambios que hacer. Tema alargado a tema breve y después, con otro color, le agregué las desinencias. Estos son los más comunes de los sustantivos en nasal, los que hacen en on y en. Pero hay un caso más, con muchos sustantivos particulares, que hacen en is. Piensen ustedes, ¿por qué el modelo ris, rinos, que es tema nasal, no alarga? Porque las vocales breves son omicron y épsilon. Iota no es ni vocal larga ni vocal breve, por lo tanto no puede alargar en nada. No puede hacer el mismo cambio que acá. Y como no puede no tener desinencia el nominativo masculino o femenino, sí o sí tiene que haber un cambio. Y en este caso, como no puede alargar, va a tomar desinencia sigma. Nominativo y vocativo. Fíjense que usé el mismo color de la desinencia. No usé el verde porque no es tema alargado. ¿Qué pasa acá? Cuando chocan ni con sigma, desaparece. Y me queda ris. Luego agrego las otras desinencias. Alfa, os, y, es, as, on, sin. Tacho ni, para el dativo plural, me queda ri-si. Dos datos curiosos de la palabra ris. Primero, tiene un espíritu áspero la consonante, la ro. Eso es para pronunciarla fuerte, porque si no tendría que ser una R y es una R porque está al principio. Pero los griegos, nosotros tenemos diferenciado que si va al principio siempre es fuerte. Pero los griegos no, por eso le agregaban el espíritu áspero. Y otra cuestión, ris significa nariz. De ahí vienen todo lo que es otorrino, naringólogo, ornitorrinco, todas esas palabras vienen de ris. ¿Se acuerdan cómo se llamaba eso? Ejercicio de etimología. Bien, estos son los tres modelos de tema en nasal. Hay una particularidad más que podemos ver. Tanto los que terminan en on como los que terminan en puede pasar esto. Fíjense ustedes. Acá omega cambió por omicron, porque estaba alargado. Entonces la breve de la raíz pasó a larga en el nominativo. Acá eta estaba como epsilon, porque estaba alargado. O sea que se pasó la breve de la raíz a larga. Miren la palabra agón, agonos. Acá hay una omega, que ya nos esperábamos que hubiera una omega porque es tema alargado, pero en la raíz está la misma omega. Es la misma letra. Acá no hay una omicron. ¿No está? En la palabra men tenemos la eta y en el genitivo está la misma eta. No hay epsilon.
¿Por qué pasa esto? Algunas palabras ya tienen la raíz larga, es decir, esta raíz ya tiene una omega. Por lo tanto, como la omega es larga, no se puede alargar más, no se pueden escribir dos omegas. Ya es larga, no es necesario alargarlo más. Eta ya es larga, no se puede alargar más, no se va a alargar más. Por lo tanto, acá, si yo quisiera alargar, me quedaría igual, sería completamente inútil. Las palabras que ustedes ven que en el genitivo ya tienen omega, ya tienen eta, no sufren ningún cambio en la declinación, exceptuando acá que tachan ni, que no tiene nada que ver con el tema alargado, siempre declinan sin hacer este cambio, sin hacer el cambio con verde. No pasan de omega a omicron, porque el genitivo me dice acá tiene que estar omega, porque ya es tema alargado, así se llama. Ya tiene la raíz larga. No puede alargar más. Esto ustedes pueden anotar en el cuadernito. ¿Cómo ustedes se dan cuenta? Dos formas. O estudian de memoria cada palabra a ver si es larga o no es larga, o miran en el diccionario y les dice, si cambió de omega a omicron, hace por este modelo. Primero con omega, después todo con omicron. Si no cambia, si las dos es omega, todo va con omega. Lo que no van a encontrar en sustantivos es que sean las dos con omicron. El primero sí o sí tiene que alargar. Y este no tiene ningún caso especial porque ya les dije que ris, iota, no puede alargar, así que nunca va a ser la raíz ya larga porque iota no funciona de esa manera. No puede hacer por este modelo. Por este modelo, por el modelo de on, que alarga, es decir, no el que ya tiene la raíz larga, se declinan los adjetivos de segunda clase no contractos. Antes de eso, agón significa lucha. De acá viene la palabra protagonista, que es el personaje principal de un conflicto. Antagonista, que es el que lucha contra el protagonista. Y menos significa mes, y de acá viene mensual, por ejemplo. Para repasar algunas cuestiones, vamos a ver los adjetivos. Bien, ¿por qué se llaman adjetivos de segunda clase no contractos? Así como tenemos que en los sustantivos son declinaciones, primera, segunda, tercera declinación, en los adjetivos se llaman clases. Los tipos de adjetivos se dividen en clases. Cambian de clase según por qué declinación se declinan. Acuérdense que los adjetivos, como concuerdan con los sustantivos, se declinan en singular y en plural y siempre en los tres géneros. Por ejemplo, tema nasal no teníamos sustantivos neutros, pero sí tenemos adjetivos que van a ir por el neutro. Primera clase son todos los adjetivos que van por segunda declinación, masculino y neutro, y femenino en primera. Son los que terminan en os, a, on, os, e, on, os, on. Los de segunda clase son los que se declinan por la tercera declinación. Y hay una clase más de adjetivos que las vemos al final. Los adjetivos de segunda clase se dividen en contractos y no contractos. Ya vamos a ver después los contractos. Los adjetivos de segunda clase no contractos se llaman así porque se declinan por tema en nasal. Los adjetivos de segunda clase contractos se declinan por un tema que vamos a ver más adelante, que es el expirante. Entonces, este nombre, segunda clase no contracto, indica segunda clase que se declina por tercera declinación, no contracto que se declina por tema en nasal. Pero nosotros vimos que tema en nasal tiene terminados en on, en y en is. Los adjetivos de segunda clase no contracto siempre van a ir por el modelo en on. Nunca por en ni en is. Solamente por el modelo en on. Miremos acá. El modelo es eudaimon, feliz. Ustedes van a encontrar en el ELA de eudaimon, on. Porque este es el nominativo masculino
nominativo femenino y nominativo neutro. Acuérdense que como el adjetivo puede ir en los tres géneros, no tiene artículo. ¿Cómo se declina eudaimon? Vemos que empieza con omega, para masculino y femenino singular, y después pasa a omicron. ¿Cómo se llamaba esto? Tema alargado. Empieza con omega, después todo sigue con omicron. Igual que con el sustantivo, si yo saco on, si por ejemplo yo sacara on y me queda eudaima, está mal. Sí o sí tiene que tener on, primero con omega, después on con omicron, on, y ahí agrego la desinencia alfa. Eudaimon, eudaimon, eudaimona, eudaimonos, eudaimoni, eudaimones, eudaimones, eudaimonas, eudaimonon, eudaimosi. ¿Dónde quedó la ni? Desapareció delante de la sigma. Y como son adjetivos, tenemos un modelo para el neutro. El neutro hace eudaimon. No tiene tema alargado, porque el neutro de tercera siempre hace primero sin desinencia. Es decir, que no toma ni sigma ni tema alargado. Por eso queda así, que vendría a ser la raíz. Eudaimon, 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 eudaimonos, son los tres primeros igual. Eudaimoni, eudaimona, 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 eudaimonon, eudaimosi. De vuelta, desapareció. Acá tendría que haber una ni que se tachó delante de sigma. Es decir, es lo mismo que esto. Masculino y femenino son iguales. Neutro, sin desinencia. Y por supuesto tiene una desinencia distinta para el plural. Se declinan siempre por este modelo. Entonces, ¿qué repasamos de este tema? Vimos que hay otra opción que no es tomar desinencia sigma, que se llama alargar. Pasar la última vocal de breve a larga. Si tiene omicron, va a estar con omega, y si tiene epsilon, va a pasar a eta. Eso solo sucede en el primer caso, después hay que volver con la breve, salvo que ya tenga acá la omega o la eta en el genitivo, salvo que sea tema alargado. Y el otro caso particular son los que hacen in, que como no pueden alargar iota, toman desinencia sigma. Pero los adjetivos de segunda clase no contractos siempre van por el modelo en on. Bien, vamos a repasar con un ejemplo. Como los adjetivos hacen por el mismo modelo sustantivo, me va a servir también para explicar cómo buscar, repasando el modelo de zorro a lo PEX. Recuerden ustedes, primero me ayuda mucho el artículo para analizar. Esto es nominativo masculino plural. ¿Hasta dónde va? Acá tengo hoy. Hoy tengo que buscar qué desinencia es. Es de segunda, también nominativo masculino plural. Hoy lo mismo. Y eudaimones es desinencia de tercera declinación. Entonces, también nominativo masculino plural. Como todavía no busqué las palabras, yo no sé si esto es un adjetivo o un sustantivo. Por eso dije declinación. Estoy suponiendo que no lo sé. Por supuesto que está el cuadrito abajo. Y esta última palabra, recuerdo, otro tema que que aparece en las oraciones, esto viene del verbo imi. Voy a hacer con verde. Con verde voy a hacer unas anotaciones para que ustedes repasen cómo se trabajaba. Verbo imi. Cuando yo tengo el artículo, miro las desinencias y busco para confirmar de qué casos son. Ahí ya está el análisis. Cuando tengo el verbo imi, busco en el cuadernito y encuentro el análisis. Tercera, plural, presente. Muy bien, ya tengo el análisis hecho. ¿Cómo busco las palabras? Saco las desinencias. Si yo sé que esta palabra es de segunda declinación, solamente puedo buscar con os o con on. Pero como esto es masculino, on no va a ser porque es del neutro. Entonces, ya tengo para hacer el vocabulario. Anthropos. Esto es lo mismo. Os. Segunda declinación. Cuando yo busque en el vocabulario agasos, me va a decir agasos e on. Bueno.
No tiene artículo, por lo tanto ya sé que es un adjetivo. Y hace os, on. Es un adjetivo de primera clase. Ahora, vamos a eudaimones, suponiendo que yo no conozco la palabra. Saco acá, esto me dice que es de tercera declinación. Corto acá, la ni me dice que es nasal. Y por lo tanto yo ya sé que esta letra no la voy a encontrar así, que la tengo que buscar con el tema alargado. Eudaimon. On. Feliz. Cuando yo encuentro esta palabra y vea que no tiene artículo, me voy a dar cuenta de que esto no era tercera declinación nasal. Se declina por tercera declinación nasal, pero en realidad es un adjetivo de segunda clase no contracto. Me doy otra ayuda. Busco, esta palabra la busqué porque ustedes la conocen. Anoto las palabras arriba de las oraciones. Hombre, bueno, feliz. Y empiezo la traducción. Nominativo masculino plural, el artículo es los. Todo tiene que concordar. Los adjetivos concuerdan en caso, género y número con los sustantivos. Ustedes ven porque acá está todo en el mismo caso, género y número. No quiere decir que concuerden las desinencias. Acá vemos que hoy se repiten porque los adjetivos de primera clase se declinan por segunda declinación. Pero eudaimones también está refiriendo a anthropoi y no tiene la misma desinencia. Y sin embargo concuerda. Aclaro esto porque es muy común creer que concordar es tener la misma desinencia. No, cada palabra se declina por su tema. Por eso nos esforzamos en estudiar cada tema, si no serían todas iguales. Cada una tiene su desinencia. Acá yo veo que está nominativo masculino plural, por eso concuerdo. Bien, los hombres. Y vamos a ver, bueno, la traducción de Imi son otra particularidad del griego, que el griego tiene un orden distinto al castellano. Todo esto le digo para repasar, para que ustedes repasen cómo analizar, cómo buscar y cómo traducir. Los hombres. Si yo leo literalmente serían, los hombres buenos felices son. Pero yo lo tengo que adaptar al castellano. Significa que puedo mover de lugar algunas palabras, que generalmente va a ser el verbo, porque en griego y en latín acostumbran a estar al final, pero los tengo que pasar en el lugar que corresponda a la traducción en castellano. Los hombres, empiezo por este, buenos, ¿qué pasa? Son felices. Y de esta manera repasamos un poquito. Mientras dimos el tema nuevo, que tiene esta cuestión del tema alargado, vimos cómo me sirve a mí el tema alargado para buscar la palabra. Que no la voy a encontrar así como la corto en la oración, la tengo que cambiar por la vocal larga. Y repasamos cómo eso me ayuda a analizar, cómo me ayuda a encontrar el cuadrito que corresponde y cómo en la traducción yo le tengo que dar el giro para que quede bien. Muy bien. Ahora a practicar este tema. Atiendan bien cuando declinen. ¿Qué cuadro es? Si terminan en o en is. Atiendan bien cuando busquen, si le hicieron el cambio que corresponda. Y acuérdense que les van a aparecer palabras anteriores, así que tienen que tener todas las guías para buscar, que son básicamente, ¿cómo se buscan las palabras? Siempre en nominativo singular. Pueden ser os, on, a, es, as, con sí, con sigma, con on o con en. Vamos agregando posibilidades. Cuando ustedes no busquen, cuando ustedes no encuentran, asegúrense de que probaron con todas estas posibilidades. Y si no, seguro que es un verbo. Muy bien, vamos a trabajar.